buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Qué gusto nuevamente encontrarnos aquí para un nuevo estudio de la parashá semanal, de la porción de la semana. Hoy nos encontramos en la parashá Hayé Sará, que se encuentra en el libro de Bereshit o el libro de Génesis, en el capítulo 23 del verso 1 en adelante, ¿verdad? El capítulo 23 del verso 1 en adelante hasta el capítulo 25, verso 18. Y el nombre de la parashá es Hayé Sará, la vida de Sará. ¿Ok? La vida de Sará. Darle la bienvenida a cada uno de ustedes, los que están en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom, y a todos ustedes que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Muy agradecidos, ¿verdad? Por su presencia. Gracias a todos por estar acá y esperamos que este estudio de las Sagradas Letras, este estudio de la Torá, sea de mucha bendición para su vida. Amén. Muy bien. Queremos, antes de iniciar, dos cosas. Número uno, dedicar este estudio por la salud de estas personas que se encuentran aquí en esta imagen y desearles a cada uno que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciban refúa eshlema, sanidad completa. Así que como dijo Moshe Rabenu al Todopoderoso cuando Miriam fue enferma de lepra, eh, Moisés le dijo al Todopoderoso, el na refanala. Dios, por favor, sánala, por favor. De esa manera pedimos por el rabino Ginsburg Ben Malka, por el rabino Jaim Frin, por el rabino Shalom Arush, por el rabino Miguel Kanievski, por Sonia María Moya Bat María, hija de María, por doña Natalia Carmona, hija de Marta, y por María Elena, hija de Miriam, para que el Todopoderoso en su infinita misericordia pueda traer refúa eshlema. Y también, lastimosamente, queremos pedirle al Eterno en esta ocasión por la seguridad de Sibi Kogan, representante de Chabad para Emiratos Árabes Unidos. En este momento no se sabe con certeza qué ha pasado con él. Aparentemente fue secuestrado en Emiratos Árabes Unidos. Se desconoce su paradero, se desconoce su condición de salud. No se sabe qué ha ocurrido con él. Autoridades de Israel se han trasladado a Emiratos Árabes a buscarle, a investigar qué ha pasado con él y esperamos que con la ayuda del Eterno podamos obtener buenas noticias, que se pueda encontrar sano y salvo. Así que le pedimos al Todopoderoso tenga misericordia de él. Muy bien. Como siempre, queridos hermanos, hablamos del contexto, ¿verdad? Como siempre hablamos del contexto. ¿De dónde venimos? Recordemos que estamos, bueno, iniciando el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Ya tenemos varias parashot que hemos estudiado anteriormente. Recordarán la primera de nombre Bereshit. También estudiamos la parashá Noah, ¿verdad? La parashá Led Leja, la parashá anterior, ¿verdad? La parashá anterior, Vayera, de nombre Vayera, que significa, ¿verdad? Y se apareció o se reveló. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la parashá donde el Todopoderoso se le manifiesta al patriarca Abraham, se presentan unos emisarios, unos hombres, él se encontraba en la tienda, ¿verdad? Donde él habitaba, recuerden que ellos habitaban en tiendas, y estaba, dice, él al frente de su tienda cuando vio a tres hombres que estaban al frente de su tienda y fue hacia ellos y los recibió y les dio de comer, y estos hombres eran
hombres que venían de parte del Creador. Estos trajeron un anuncio, también trajeron una promesa que el Todopoderoso le da al patriarca, donde le dice que va a traerle un hijo, y también le anuncian que ellos están ahí porque van en dirección a Sodoma y Gomorra para destruir esas ciudades, para destruir esos pueblos. Y entonces el patriarca habla con el Creador a través de estos hombres y le propone que por favor no destruya la ciudad si en ella se encontraran cierta cantidad de justos. Él empezó con una cifra y después empezó a ir bajando esa cifra por si habían menos personas, si habían menos personas que esas, ¿verdad? Que fueran personas que fueran justas. Al final llegaron, ¿verdad? A un número mínimo de personas, pero como todos sabemos, la destrucción fue inminente. Posteriormente vemos que el Todopoderoso, a través de sus ángeles o estos emisarios, salvan a Lot y a su familia. Su esposa, bueno, no acató la instrucción, que no debían de volver atrás su mirada. Esta volvió su mirada atrás y el relato de la Torá nos indica que ella se convirtió en una estatua de sal. Y posteriormente, ya terminando la parashá, vemos la prueba de Abraham, donde el Todopoderoso le pide a Abraham su hijo como una ofrenda. Y bueno, él no rechaza a su hijo, ¿verdad? Como ofrenda para el Todopoderoso. Y el Todopoderoso, pues, le dice que no toque a, a su hijo, porque él sabe, ¿verdad? Que él está dispuesto a hacer lo que el Eterno le pida. Baruch Hashem. Y bueno, vamos a ir a la lectura. Muerte de Sara, la cueva de Macpela. Y vivió Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y acudió Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella. Y se levantó Abraham de junto a su difunta y habló a los hijos de Het, diciendo: Forastero y extranjero soy yo entre vosotros. Dadme propiedad de sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi difunta lejos de mi presencia. Y los hijos de Het respondieron a Abraham, diciéndole: Óyenos, Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Sepulta a tu difunta en lo más escogido de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para sepultar a tu difunta. Pero Abraham se levantó y se postró ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Het, y les habló diciendo: Si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta lejos de mi presencia, oídme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al final de su campo, que por plata, que por plata cabal me la dé como propiedad de sepultura entre vosotros. Y Efrón habitaba en medio de los hijos de Het. Y respondió Efrón el Eteo a Abraham a oído de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, señor mío, óyeme, te doy el campo y la cueva que está en ella. Te la doy en presencia de los hijos de mi pueblo, sepulta a tu difunta. Pero Abraham se postró ante el pueblo de aquella tierra y habló a Efrón ante el pueblo de aquella tierra, diciendo: Ojalá que tan solo me escuches, te doy el valor del campo, acéptamelo y sepultaré a mi difunta allí. Y Efrón respondió a Abraham diciéndole: Señor mío, óyeme, ¿qué es entre tú y yo una parcela de 400 ciclos de plata? Entierra pues a tu difunta. Y atendió Abraham a Efrón, y le pesó Abraham a Efrón la plata que había dicho a oído de los hijos de Het, 400 ciclos de plata corriente entre los mercaderes. Y se estableció el campo de Efrón, que está en la Macpela, delante de Manre, el campo y la cueva que está en él,
y toda la arboleda que está alrededor del campo en todo su límite. Quedaron en posesión de Abraham a la vista de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva del campo de la Macpela, frente a Manre, que es Hebrón en tierra de Canaán. Y el campo y la cueva que estaba en él fue escogido como posesión de Abraham, como propiedad de sepultura procedente de los hijos de Het. Amén. Baruch Hashem. Amén. Baruch Hashem. Es interesante, queridos hermanos, que la parashá lleve el nombre de la vida de Sará, cuando realmente el relato lo que menciona es la muerte de Sara. Y es algo muy interesante de lo que vamos a hablar ahora con detalle. Es interesante también que vemos acá que Sara vivió aproximadamente 127 años. ¿Ok? Sara vivió 127 años y bueno, aquí tenemos de esta manera, tenemos Mea, Esri y Sheba, 127. ¿Por qué lo ponemos de esta manera? ¿Por qué ponemos 127? Porque queremos hablar de la grandeza de la matriarca. Queremos hablar de la grandeza de la matriarca y cuando hablamos de que ella, ¿verdad? Vivió 127 años, 127. Lo que queremos es establecer que cuando la matriarca tenía 100 años, ella se miraba como una joven de 20, como una joven de 20 años cuando ella tenía 100. Y cuando ella tenía 20, tenía la inocencia de una niña de 7 años. La matriarca era una persona espléndida, era una persona súper especial, era una mujer justa y por esa razón el Todopoderoso escoge a Abraham y escoge a Sara, escoge a los dos para poder sacar de este matrimonio una descendencia que será bendición para todas las naciones. Aquí tenemos esta imagen donde habla de el significado de Sara. Vemos algunas, ¿verdad? Ideas que dan ejemplo del nombre de Sara. Para todos, ¿verdad? Está muy claro que el nombre Sara es de origen hebreo. Este, Sara significa princesa. Y bueno, aquí se habla, digamos, de algunos aspectos del nombre de Sara. Por ejemplo, dice el origen, ya lo dijimos, hebreo. Destaca por ser inteligente, perseverante. Dice, permite dedicar mucho tiempo al estudio, disfrutar de la lectura, disfruta el tiempo libre, disfruta la familia. Su sentimiento maternal, dice, tiene un sentimiento maternal muy desarrollado. Otra, digamos, de las imágenes dice, con una naturaleza emotiva, amable. También dice que son muy alabadas, metódicas, y dice que ellas normalmente siempre serán exitosas. Entonces esto, ¿verdad? Habla del nombre de Sara. Recuerden que el Todopoderoso le cambia el nombre y le pone Sara, ¿ok? Le pone el nombre de Sara. Aumenta una Hey en el nombre de la matriarca. Aquí tenemos un pasaje de referencia, un pasaje anterior de Génesis 18:12, donde dice que ella cuando escucha a estos emisarios hablando de que ella va a ser madre, entonces ella se cuestiona, ¿verdad? Yo les he hablado anteriormente de que la Torá nos muestra personas de carne y hueso, nos presentan a personas que son personas, sí, especiales, sí, personas especiales, pero seres humanos, personas que sí pueden equivocarse, personas que pueden tener temores, incertidumbre, pero bueno,
la Torá lo que nos muestra son estas personas reales para que nosotros podamos aprender de ellos. Podamos aprender de ellos lo bueno y también que podamos ver aquellas cosas en las que ellos fallaron para que nosotros no fallemos. Y entonces dice que ella se rió secretamente diciendo para consigo, esa es una versión, ¿verdad? Y dice que se rió y ella decía, ¿será que yo, siendo ya una mujer de tantos años, será que yo y mi esposo podremos llegar a consumar nuevamente una relación donde podamos traer, concebir a nuestro hijo? Entonces ella se preguntaba, porque es muy posible que para la edad que ella tenía ya ni siquiera menstruaba. Posiblemente ya, ¿verdad? Lo que conocemos como su periodo menstrual era algo que había desaparecido por la edad que ella tenía. Entonces ella podía ver esto como todavía una situación, ¿verdad? De más dificultad para que la palabra que había sido traída a ellos pudiera cumplirse. Pero como dijimos en la parasha anterior, el Shaddai, hablando de esa manifestación del Todopoderoso como el Shaddai, que es el Todopoderoso y que para él no hay ninguna cosa imposible, pues sí, Sara llegó a concebir a su hijo Isaac. Isaac, que tiene también, ¿verdad? Un nombre importante, también de origen hebreo. Algunos lo traducen como aquel con el que Dios reirá. Dice que tiene una personalidad optimista, divertida, inteligente, simpático. También hay otros que dicen que se traduce como aquel con el que Dios reirá. Y también dice, ¿verdad?, que es una persona justa, que practica la justicia, que le gusta ser alguien entusiasta, que le gusta cuidar de su hogar. Isaac es el hijo de la promesa. Así que tenemos, bueno, eh, que Isaac está vinculado con la risa. Y como recordaremos, su madre dice que el relato de la Torá se rió, ¿verdad? Pensando que si ella podía llegar a tener, ¿verdad? La posibilidad de poder concebir y ser madre. Muy bien. Volviendo nuevamente a Sara, recordemos que Sara era una mujer muy, muy bella. La Torá nos enseña que el patriarca en varias oportunidades tuvo que fingir que no era su esposa y hacerse pasar por su hermano, cosa que sí era, porque eran medios hermanos. Y entonces, pero ella era una mujer no solamente bella físicamente, sino bella interiormente. Y entonces vemos acá, con respecto a Sara, pasajes anteriores que leímos, donde dice, también la vieron los príncipes de el faraón y la alabaron y hablaron con el faraón y le dijeron que había una mujer muy bella que era apenas especial como para que el faraón la hiciera su esposa y fue llevada a la casa del faraón. Eso ocurre aproximadamente cuando Sara tenía 60 años de edad aproximadamente. Podía ser la edad que tuviera Sara en ese momento, unos 60, 70 años de edad, cuando el faraón la llevó a su palacio. También tenemos este otro relato en el caso de Abimelech, el rey Abimelech, donde dice Abraham se presentó o presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Y entonces el rey Abimelech de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio, porque quería hacerla su esposa. Sara en ese momento podía tener aproximadamente unos 90 años de edad, cuando Abimelech quiso hacerla su esposa. Entonces, como podemos ver, ella tenía una belleza
muy, muy particular, una belleza muy especial, y tanto Faraón como el rey Abimelech quisieron hacerla su esposa. Ya recordamos que Abimelech, bueno, fue sanado porque todos en su reino se enfermaron. Algunos Midrashim dicen que fue que el Todopoderoso no solamente cerró la matriz de todas las mujeres en ese lugar, sino que aparte de ello, todos los orificios fueron cerrados. Entonces, el patriarca tuvo que orar por Abimelech y por todo su pueblo para que estos pudieran ser sanados por el Eterno. Ahora, volviendo al caso de que la Torá nos habla de la vida de Sara y no de su muerte. ¿Por qué? Bueno, aquí tengo esta frase muy bonita o este pensamiento de Stephen Covey que dice, la necesidad de dejar un legado es nuestra necesidad espiritual, de tener un sentido de significado, un propósito congruente, personal y de contribución. La matriarca, ustedes recordarán que ella quería que su esposo tuviera un hijo y por eso viene y le da la idea de que Agar, que era su servidora, pudiera venir y cohabitar, tener relaciones con su esposo para que ésta pueda tener un hijo de él. ¿Por qué? Porque el deseo de Sara era que su esposo pudiera ser realizado, se pudiera realizar en plenitud teniendo un hijo y poder así, de esa manera, traer una descendencia que pudiera venir y transformar el mundo, que pudiera traer luz al mundo, que pudiera rectificar el mundo, hacer un tikkun olam. Ese era el deseo tanto de Sara como de su esposo Abraham, hacer de este un mejor lugar, poder llevar el mensaje del eterno, de un Dios uno y único, que es totalmente diferente a todos los dioses paganos de la época. Esa era la intención de la matriarca. Y entonces la Torá nos habla de la vida de Sara y no de su muerte, porque un sadik, un justo, precisamente vive su vida de manera que marca la vida de otras personas y estas personas que son marcadas por estas continúan ese legado. Por eso en el caso de la matriarca no podría ser diferente y por esa razón se habla de la vida de Sara y no de su muerte. Aquí tenemos este pensamiento o esta frase que dice, vive de tal manera que si alguien habla mal de ti, nadie en este mundo podría creerle. Qué maravilloso. Dice, vive de tal manera que si alguien hablase mal de ti, nadie en este mundo le creería. Bueno, así vivió su vida la matriarca Sara. Vivió su vida de manera tal, de una manera tan grande, tan profundamente ligada al servicio divino, que aunque alguien hubiera hablado mal de ella, nadie en este mundo hubiese creído, ¿verdad?, algo malo de ella. Y aquí vemos una huella, vemos una pisada y hablamos precisamente de el legado. En el caso de la matriarca Sara, la Torá no solo nos enseña que la vida de Sara fue ejemplar, un complemento en la vida del patriarca y viceversa.
ambos se complementaban. También nos enseña la responsabilidad de mantener su legado vigente, que cada mujer, sin importar su edad, pueda mantener vivo su legado. Y entonces la matriarca es esa persona inspiradora para aquellas mujeres que sirven al Dios uno y único y que desean vivir su vida de la mejor manera. Entonces, aquí vemos por qué razón la Torá nos habla de la vida de Sara y no de su muerte. Porque un sadik vive en el corazón de todas aquellas personas que han vivido o han visto su ejemplo y que quieren continuar con su legado. En el verso 4 vemos aquí donde ya estamos hablando de la situación de que ya Sara ha muerto. Hay midrash que hablan de cómo fue que pudo haber muerto Sara. La Torá no lo menciona, pero hay algunos midrashim, algunos comentarios antiguos que hablan de las posibles eh, razones por las cuales pudo haber muerto la matriarca Sara, entre ellas una donde se cree que la matriarca fue detrás de Abraham y su hijo a buscarles y que se encontró con unos gigantes de la época, unas personas que tenían una altura muy grande, y ella cuando llega muy cerca de donde estaban ellos, le dice a estos gigantes que si por favor pueden ellos en su altura poder ver a un hombre en compañía, un hombre anciano en compañía de un joven y dos personas, dos servidores, y entonces estos gigantes por su altura divisan al patriarca, donde ellos ven al patriarca y ven al hijo donde está acostado, y ellos le transmiten eso. Dice, sí, podemos ver a un hombre anciano donde está con un joven que parece que lo va a sacrificar, lo vemos a él con un cuchillo, y entonces dicen que la matriarca gritó 6 veces y en ese momento pues se le salió el alma y murió. Ese es uno de los midrashim tantos que hay, pero no sabemos con exactitud qué fue lo que pasó. Y entonces aquí vemos al patriarca donde él, que se encuentra en esas tierras, en la tierra de Canaán, habla con la gente del pueblo, en el verso 4 y le dice, peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Dadme heredad de sepultura con vosotros y sepultaré mi muerto delante de mí. Y bueno, ¿qué dijeron los pobladores? Ellos dijeron, óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Escuchen la expresión de la gente de este pueblo. Óyenos, Señor mío. Aquí muy posiblemente, ¿verdad? Eh, hablaron de Adón, del patriarca como Señor, y le dijeron, tú eres un príncipe de Dios o un ángel de Dios entre nosotros. Era muy respetado en medio de ellos. Y ellos vienen y le dicen, en lo mejor de nuestras sepulturas, sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura para que entierres a tu difunta. Entonces, aquí, en el verso 9, él viene y dice, permítame comprar la cueva de Macpelá, que está al final del campo, y yo pagaré el precio total en presencia de testigos a fin de tener un lugar permanente
dónde enterrar a mi familia. O sea, ellos le dicen, te damos un espacio en tierra donde tú quieras a tu difunta. El patriarca dice no. El patriarca dice, muy agradecidos por el ofrecimiento, pero yo quiero comprar el terreno, yo quiero tener algo de mi propiedad, porque ellos le ofrecieron nada más en tierra tu muerta. Aquí vemos una fotografía, una imagen de lo que posiblemente podía haber sido, ¿verdad? La cueva de Macpelá, como podemos ver aquí. Macpelá significa doble, y como podemos ver acá, tenemos una cueva doble. Hay un relato que habla de qué pudo haber pasado en esta negociación. Dice, la famosa negociación, Abraham trató de comprar la cueva de Macpelá de Efrón el hitita. Se explica que a pesar de que los vecinos de Abraham lo respetaban mucho, ellos se negaron a conferirle el estatus legal de ciudadano porque la ley establecía que solo los ciudadanos podrían comprar terrenos para sus tumbas. Entonces, aquí puede ser que esté la respuesta de que a pesar de que él era una persona que tenía un buen nombre en medio de la sociedad en la que se encontraba, pero ellos le dijeron, no, donde tú quieras entierra a tu muerta, pero querían hacerlo de esa manera y no donde él pudiera tener algo que le perteneciera. Porque es muy diferente que él hubiese enterrado a la matriarca en un terreno cedido a tener algo que le pertenece. Los hititas le ofrecieron a Abraham el mejor lugar para enterrar a Sara diciendo, nadie te va a impedir utilizar el lugar de sepultura para enterrar a tu muerta. Su intención era decir, la tierra es nuestra, pero te damos una tumba de nuestro terreno. Cosa que el patriarca no quiso, porque no es lo mismo que tú estés en un lugar, por decirlo así, cedido, nada más, a que ese lugar te pertenezca, que haya un documento legal que te diga, esta es tu propiedad. En el verso 9 dice, para que me dé la cueva, ¿verdad? De Macpelá, que le pertenece y que está al extremo, porque él quiso que intervinieran en esta compra que quería hacerle a Efrón elitita. Y entonces, aquí lo que estamos viendo es una imagen, ese es el complejo de las tumbas, en la realidad, ese es el complejo de las tumbas en Hebrón, en la tierra de Israel. En el verso 16 dice, entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo, oyéndolo los hijos de Het, 400 ciclos de plata o 400 shekel corrientes para mercaderes. 400 shekel. Eso era una suma enorme. Era una suma enorme. ¿Cuál fue la razón del precio tan caro? Pueden haber dos razones. Número uno, porque mientras más caro el precio, menos posibilidades de la venta. Pero también, si ponía un precio tan alto y lo pagaba, esta persona se convertía en un millonario. Tal vez ya lo era, tal vez era una persona que tenía, digamos, sus medios económicos, pero esta suma era una suma enorme. Era una suma enorme. Entonces, podrían estar esas dos alternativas. Una, que el precio fue tan alto como para no vender. Pero también si se daba la transacción, la persona que vendía el terreno por esa suma iba definitivamente a vender un terreno de, de una forma enorme, o sea, de una forma descomunal.
El precio era exorbitante. Dicen algunos que una persona podía percibir como salario 10 shekel por año. El shekel aparentemente era una forma no de moneda, sino de peso. O sea que en aquel momento, digamos, un shekel podía tener un peso de 11 gramos de plata aproximadamente. O sea, si usted multiplica 11, ¿verdad? Por 400, entonces esa era la cantidad de plata que, porque usted ve que el relato dice que pesó el patriarca el dinero. Entonces eso nos habla de que posiblemente era realmente por peso este, la transacción. O sea, era más de 400 eh, gramos, ¿verdad? De 400, no, mucho más de 400, este, de plata que se vendió ese terreno, ¿verdad? Y entonces, como les digo, muy posiblemente la razón por la cual habían puesto un precio tan alto o este hombre puso un precio tan alto fue porque quería, así como los otros se negaron a vender un espacio a Abraham, también él pues dijo, no, le cobraré lo más caro posible para que me diga que no. Ahora, es muy importante, ¿verdad? Hoy en día que hay una pugna que si Israel tiene que estar ahí, que si Israel realmente estuvo ahí en algún momento, si le pertenece la tierra o no le pertenece la tierra, pues aquí estamos viendo que el patriarca hace miles de años eh, compró ese terreno, compró ese terreno de la cueva de Macpela. Y entonces si nosotros vemos que hace miles de años el patriarca estuvo ahí, compró esa propiedad, pues vemos presencia del pueblo de Israel en la antigüedad, porque recordemos que el patriarca vendrá Jacob, que será, ¿verdad?, el padre de las 12 casas de Israel. ¿Ok? Por cierto, esta imagen que le presento acá es una imagen de Hebrón en la actualidad. Y como puede ver, ¿verdad? Las banderitas así, acá blanco con azul. Vemos una bandera de Israel por acá. Aquí puede ver este rótulo con letras en hibrid y vemos un carro allá parqueado con una bandera de Israel. Esto es Hebrón. Eclesiastés 2:14. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto, con este pasaje de referencia? Porque una de las motivaciones que pudo haber tenido el patriarca, no solamente para comprar un terreno, no solamente para comprar un terreno y que éste fuera propio, sino por lo que esto representaba, que era esa promesa de parte del Creador de la tierra prometida, pero no solamente de eso, sino que también nos referimos al hecho de que el patriarca Abraham entendió que en ese lugar había una entrada al Gan Eden, o sea, al Edén. Él creyó, hay un midrash que dice que cuando él fue a buscar este carnero para la ofrenda que iba a venir y ser ofrecido en vez de Isaac, dice que este carnero entró a esa cueva y fue ahí donde se dio cuenta que esta era la entrada al Gan Eden, ¿ok? Y entonces, por esa razón, él quería comprar precisamente esa cueva, porque pudo haber comprado otro terreno, pero fue precisamente la cueva de Macpela, la cueva doble que él quiso comprar para sepultura para toda su familia. Muy bien. Baruch Hashem.
Vamos al capítulo 24. El siervo y Rebeca. Era Abraham anciano, entrado en días, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano bajo mi muslo, y te haré jurar por Adonai, el oje de los cielos y el oje de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en medio de los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, quizá esa mujer no consienta en venir tras de mí a esta tierra. ¿He de hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste? Entonces Abraham le dijo, guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. Adonai, el oje de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él mismo enviará su ángel delante de ti, y de allá tomarás mujer para mi hijo. Y si la mujer no consiente en venir tras de ti, entonces quedarás desligado de este mi juramento, pero no hagas volver a mi hijo allá. Entonces el siervo puso su mano bajo el muslo de su señor Abraham y le juró sobre este asunto. Y tomó el siervo 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con todo lo bueno de su señor en su mano. Se levantó pues y se fue a Aram Naharaim, a la ciudad de Nacor, y en las afueras de la ciudad hizo arrodillar los camellos junto a un pozo de agua, al tiempo del atardecer, al momento en que salen las aguadoras. Y dijo, Adonai, Elohe de mi señor Abraham, haz que hoy suceda. Te ruego, haz misericordia a mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a una fuente de agua, y las hijas de los habitantes de la ciudad salen a sacar agua. Sea pues que la joven, a quien yo diga, inclina tu cántaro, te ruego y beberé, y ella responda, bebe, y también abrevaré tus camellos. Esa sea la que designaste para tu siervo Isaac. Y por ella sabré que has hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, la cual le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, iba llegando con su cántaro al hombro. Y la muchacha era de apariencia muy hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido. Y descendiendo a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella dijo, bebe, señor mío. Y se apresuró a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo entonces, también sacaré para tus camellos para que acaben de beber. Y se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre, fijando la vista en ella, callaba para saber si Adonai habría prosperado o no su camino. Y aconteció que cuando los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un arete de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes de oro que pesaban 10. Y le preguntó, ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay lugar en casa de tu padre para que nosotros pasemos la noche? Y ella le dijo, yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca que dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay una casa nuestra, también hay en nuestra casa paja, también mucho forraje, también lugar para pasar la noche. Entonces el hombre hizo reverencia y se postró ante Adonai y dijo, bendito sea Adonai, Elohe de mi señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad hacia mi señor, y puesto yo en camino, me condujo a casa de los hermanos de mi señor. Entonces la muchacha echó a correr y refirió estas cosas en casa de su madre. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, el cual corrió hacia el que estaba afuera, junto a la fuente. Y cuando Labán vio el arete y los brazaletes,
en las muñecas de su hermana y oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo, así me habló este hombre, corrió a este, quien por cierto permanecía con los camellos junto a la fuente, y le dijo, entra, bendito de Adonai, ¿por qué te quedas afuera? Pues yo he preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa y él le desató los camellos y les dio paja y forraje a los camellos. También le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que estaban con él. Y fue preparado ante él para comer, pero dijo, no comeré hasta que haya expresado mis palabras. Y dijo, habla. Dijo pues, yo soy siervo de Abraham y Adonai ha bendecido mucho a mi señor y se ha engrandecido, pues le ha dado ovejas y vacadas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, su mujer, mujer de mi señor, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo lo que posee. Ahora bien, mi señor me ha juramentado diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas del cananeo en cuya tierra yo habito, sino que irás a casa de mi padre y a mi familia, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije a mi señor, quizá la mujer no quiera seguirme. Y me contestó, Adonai, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo, y prosperará tu camino, y podrás tomar mujer para mi hijo de entre mi familia y de la casa de mi padre. Entonces, cuando hayas llegado a mi familia, quedarás desligado de mi imprecación. Así que, si no quieren dártela, habrás quedado libre de mi imprecación. Así pues, llegué hoy a la fuente y dije, Adonai, eloje de mi señor Abraham, si está en ti, te ruego que hagas prosperar mi camino por el cual yo ando. Heme aquí de pie junto a la fuente del agua. Sea pues que la doncella que salga a sacar agua, a quien yo le diga, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro, y me conteste, bebe tú mismo, y también sacaré para tus camellos. Sea esta la mujer que Adonai ha destinado para el hijo de mi señor. Y antes que yo acabara de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca salía con su cántaro al hombro, descendiendo a la fuente. Cuando sacó agua, entonces le dije, te ruego que me des de beber. Y se apresuró y bajó su cántaro sobre sí y respondió, bebe y también abrevaré tus camellos. Y bebí y ella abrevó los camellos. Y le pregunté diciendo, ¿de quién eres hija? Y respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse el arete en la nariz y los brazaletes en sus manos, e hice reverencia y me postré ante Adonai y bendije a Adonai, eloje de mi señor Abraham, que me había conducido por camino recto a fin de tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si está en vosotros, que hagáis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me encaminaré a derecha o a izquierda. Y respondiendo Labán y Betuel, dijeron, de parte de Adonai ha salido el asunto. No podemos decirte ni mal ni bien. Ahí está Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea la mujer del hijo de tu señor, como lo tiene ordenado Adonai. Cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se postró en tierra ante Adonai. Después sacó el siervo alhajas de plata y objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio valiosos regalos a su hermano y a su madre. Después comieron y bebieron él y los que lo acompañaban, y pasaron la noche. Levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. A lo cual dijo el hermano de ella y su madre, permanezca la doncella con nosotros algunos días, a lo menos 10, y después se irá. Pero él les dijo, no me retraséis, pues Adonai ha hecho prosperar mi camino. Enviadme y podré ir a mi señor. Y dijeron ellos, llamemos a la doncella y preguntémosle de su propia boca. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este hombre? Ella respondió, iré.
Entonces despidieron a su hermana Rebeca, a su nodriza y al siervo de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de miles de millares, y que tus descendientes posean la puerta de sus enemigos. Y se levantó Rebeca con sus doncellas, montaron sobre los camellos y siguieron al hombre. Y el siervo tomó a Rebeca y se fue. Mientras tanto, Isaac regresaba de una ida al pozo de la Jairoi, pues él habitaba en la región del Negev. E Isaac había salido a meditar al campo al atardecer y alzando sus ojos miró y he aquí unos camellos venían. Rebeca alzó sus ojos, vio a Isaac y dejándose caer de lo alto del camello, dijo al siervo, ¿quién es ese varón que viene por el campo a nuestro encuentro? El siervo dijo, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo le contó a Isaac todas las cosas que había hecho. E Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. E Isaac fue consolado después de lo de su madre. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Abraham y el siervo Eliezer. También aquí vemos un poquito de este hombre. Este hombre era como el mayordomo. Antes de que el patriarca Abraham y la matriarca Sara tuvieran a Isaac, incluso antes del nacimiento de Isaac, con el nacimiento de Ismael, Abraham quería tanto a este su sirviente que pensaba que este era quien iba a ser su heredero. Cuando el Todopoderoso habla con él por primera vez y que éste le dice que no tiene, ¿verdad?, familia y al único que tiene es a Eliezer, al de Damasco, al Damaseno, que si ese era el que lo iba a heredar, el Todopoderoso le dice, no, va a ser tu propio hijo quien te va a heredar. Pero bueno, vemos a Eliezer, una figura importante, una persona importante para el patriarca. Eliezer, dice, se deriva de la palabra hebrea Elazar y significa Dios ayuda. Es un nombre que simboliza la devoción y la fe en el Eterno. Se asocia con la esperanza, la bondad y la humildad. Y aquí tenemos, ¿verdad? Dios es mi ayuda o auxilio de mi Dios. Eliezer, determinación, idealismo, lealtad, cambio y estabilidad. Muy importante, lealtad. Leal. Una persona leal. Y así fue con su patriarca. Entonces tenemos una persona que tenía mucha emuná, pero también que era una persona que practicaba la lealtad. Entonces dice que el patriarca lo llama a su siervo y le dice el que administraba todo lo que tenía. Por favor, quiere hacer un pacto con él y le dice, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo. Aquí tenemos un eufemismo. Aquí tenemos un eufemismo. El eufemismo es, digamos, cuando se cambia una palabra por otra, tal vez como para suavizar eh, la expresión o el hecho o la acción. Y en este caso, ¿verdad? Vemos que dice que pon tu mano bajo mi muslo. Entonces alguien podría pensar, bueno, esa era la forma, en vez de estrecharse las manos, tomaban el muslo de la persona. Bueno, se cree que más bien lo que hace es que le dice a Eliezer que ponga su mano sobre los genitales del patriarca. O sea, que pusiera su mano sobre el pacto de la Brit Milá, porque él va en este momento a hacer un pacto. Usted ha visto que, digamos, en algunos lugares, en algunos juicios, hacen venir a una persona que va a dar testimonio y le hacen jurar por algo sagrado. En algunos casos juran, digamos, y ponen su mano sobre un texto o sobre una Biblia.
y entonces le hacen jurar a esta persona por lo más sagrado. En este caso, no tenía un rollo de Torá porque la Torá todavía no había sido entregado. Entonces, ¿qué era lo que tenía el patriarca? Bueno, había un pacto que había hecho. Recuerden que el Todopoderoso le dijo al patriarca Abraham que tenía que circuncidarse, él y todos los suyos, ya fuera el nacido en casa o el comprado por dinero. Y cuando decimos comprado por dinero, eran personas que, bueno, se venían al servicio del patriarca. Ahora entonces le dice, pon tu mano sobre, bajo mi muslo. Bueno, es un eufemismo, como les digo, podría ser que más bien haya puesto su mano sobre los genitales, donde estaba la Brit Milá, que es la circuncisión, que es la señal de pacto. Y entonces, bueno, puede ser esa la razón de que haya hablado del muslo, pero que realmente no era el muslo, sino que eran, ¿verdad? Donde estaba la Brit Milá o la circuncisión. Dice el verso 3: voy a hacer que me jures por el Eterno, el Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces él le da esta tarea, esta misión de que vaya y busque a la que será la esposa de su hijo Isaac. Verso 7 dice, el Malach del Eterno, el ángel del Eterno, irá delante de ti, Adonai, el Elohim de los cielos, que me tomó desde la casa de mi padre y desde la tierra de mi nacimiento, y que me habló a mí y me juró a mí diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel, su emisario, delante de ti, y tomarás esposa ahí para mi hijo. Verso 12, y dice la tefilá, señal de providencia divina, el encuentro con Ritca. Verso 16, habla de una virgen, ¿ok? Versos 25, 31 y 32 vemos la familia de Abraham. Entonces aquí vemos varios detalles. Número uno, Eliezer era un hombre de fe, porque todas las personas, recordemos que el patriarca Abraham era una persona riquísima. Cuando decimos riquísima, era una persona millonaria. Si compró la cueva de Macpelá por 400 piezas de plata o 400 shekel, era un hombre súper adinerado. Y no solamente era rico en dinero, en ganado, sino también en personas. Había muchas personas que servían para él. Y entonces, Eliezer, educado por el patriarca, hay una expresión, ¿verdad?, que dice de tal palo, tal astilla. El patriarca enseñó a todos los que vivían con él a amar, a servir y a adorar al Dios uno y único, al Señor, Dios de los cielos y de la tierra. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Eliezer? Le pide al Todopoderoso, le pide al Santo y Bendito que por favor le dé éxito en su misión. ¿Y qué ocurre? Viene el encuentro con Ritca. Ahora se habla de una virgen. Esto de virgen, en hebreo hay diferentes formas de llamar a una mujer virgen. Y esta virginidad tiene diferentes aspectos. Tenemos Betulá, Alma y Nahara. Y entonces, aquí en este caso estamos hablando de una joven que no había tenido marido, sino que era una mujer, ¿verdad? Que era precisamente una mujer
que no había tenido relaciones sexuales nunca. A eso se refiere. Una mujer que no tenía ningún compromiso tampoco. Era una mujer soltera. Y vemos también en los versos 25, 31 y 32 la forma en que la familia, que eran descendientes, eran familiares de Abraham, perdón, descendientes no, familiares de Abraham. Recordemos que Abraham era un hombre hospitalario. ¿Cómo era Lot, sobrino de él? Hospitalario. Y vemos la misma conducta en esta familia, que también es familia de Abraham, donde reciben a Eliezer y a sus ayudantes y les dan alimento, le le dan agua a sus animales y los reciben en su casa. También vemos en el verso 26 agradecimiento. Muy importante también lo que se refiere con el agradecimiento. Dice en el verso 48, al instante postrándome he adorado al Eterno, bendiciendo al Señor, el Eterno, Dios de mi amo Abraham, que me ha conducido por camino recto a desposar una hija del hermano de mi amo con su hijo. 24 verso 52 dice, y cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Eterno. Esto nos enseña mucho, queridos hermanos, nos enseña que siempre en nuestra vida todos nuestros planes tienen que ser presentados delante del Todopoderoso, delante del Eterno y pedirle su favor, pedir de su misericordia para que aquel plan, aquel deseo, aquel anhelo que usted tenga, usted lo pueda ver consumado con el favor del Eterno. Y como pudimos ver a Eliezer haciendo esa tefilá, pidiéndole al Todopoderoso que pudiera darle éxito en su misión. Más que solo dar gracias, sí, efectivamente, más que solamente dar gracias. No solamente dar gracias, sino que también poner todos nuestros planes en manos del Creador. Así como lo hizo el patriarca, así como lo hizo Eliezer. Y por eso vemos cómo el Todopoderoso hace que él tenga éxito en la misión que se le había concedido. Dice el verso 60. Bendijeron a Ritca y le dijeron, hermana nuestra, puedas tú ser millares de miriadas y que pueda poseer tu descendencia las ciudades de sus adversarios. En principio no querían dejarla ir, pero después dijeron, no, esto es cosa de Hashem, es cosa del Eterno, y dejaron irla. En el verso 65 vemos el encuentro de Ritca e Isaac, donde él, ¿verdad? Dice, luego Isaac la introdujo a la tienda de Sara, su madre, y tomó a Rebeca, que vino a ser su mujer, y él la amó, y así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué hacía Isaac en el campo? Salía a hablar con el Eterno, a hablar con él, a tener comunión con él. Después de la muerte de su madre, él estaba súper triste. Incluso, dice, la introdujo en la tienda de Sara. O sea, era tal el apego que tenía a su madre y era tanto su tristeza que había que él estaba ahí, en la tienda de su madre. Era donde él estaba durmiendo. Posiblemente, digamos, Abraham dormía en una tienda, ella dormía en otra tienda, donde eran servidos por sus servidores, por sus siervos, y él la introdujo a la tienda que era de su madre, y ahí, ¿verdad? Dice que él se consoló.
Él se consoló. Recuerden que, digamos, pues posiblemente Abraham habló de los planes que tenía y cuando vio a Eliezer volviendo con ella, sabía que esa iba a ser su esposa. Muy bien, vamos al capítulo 25. Hijos de Abraham y Sétura, muerte de Abraham. Abraham volvió a tomar una mujer, cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simbrán, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron los azuritas, letusitas y leumitas. Y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos estos fueron descendientes de Sétura. Pero Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y a los hijos de las concubinas que Abraham había tenido les dio regalos, y mientras vivía los envió al oriente, lejos de su hijo Isaac, a la tierra oriental. Y los días de los años que vivió Abraham fueron 175. Expiró pues Abraham y murió en buena vejez, anciano y satisfecho, y fue reunido a su pueblo. Y sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar el Eteo, que estaba enfrente de Mamre. El campo que Abraham había comprado a los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham junto a Sara su mujer. Sucedió después de la muerte de Abraham que Elohim bendijo a Isaac su hijo. E Isaac habitó junto al pozo de Lahai Roi. Descendencia de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael nombrados según su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después de Dar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres por sus poblados y por sus campamentos. 12 príncipes según sus naciones. Los años de vida de Ismael fueron 137 años. Y expiró Ismael y murió, y fue reunido a su pueblo, y se había establecido desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto en dirección a Asiria, y habitó enfrentado a todos sus hermanos. Muy bien, Baruch Hashem. Aquí vemos el Salmo 92 en el verso 14, donde vemos aquí al patriarca que después, ¿verdad? De el nacimiento de su hijo Ismael, llega a tener a su hijo, ¿verdad? Isaac, y después vuelve a tener otros hijos. Y pareciera ser el cumplimiento de esta palabras del Salmo 92, donde el Salmo 92 habla de que a pesar de su vejez serán fructíferos. Y vemos algo muy parecido, ¿verdad? Respecto al caso del patriarca Abraham, donde aún en su vejez, ¿verdad? Pudo seguir dando fruto. En el verso 5 y 6 dice la Berajot a Isaac y a sus hermanos. Y lo que vemos es que el patriarca, antes de morir, bendice a su hijo Isaac y bendice a sus hermanos. Según algunos Midrashim, la bendición que le dio a los hermanos de Isaac fueron no bienes. Recordemos que el patriarca era profeta. Y entonces, aparentemente, lo que reciben ellos de parte
de el patriarca son unos dones espirituales. Algunos llaman a esto poderes de tumá o poderes de impureza. Algunos consideran que los hijos del patriarca Abraham fueron a las tierras de la India, lo que hoy conocemos como la India, y por eso es que vemos, ¿verdad?, que eh, este pueblo de la India, pues tienen tantos dioses, ¿verdad? Aparentemente, pues algunos consideran que fueron los hijos del patriarca que fueron a esas zonas y de ahí pues salió, ¿verdad? Esta idolatría. Algunos creen eso, ¿verdad? Pero entonces ya Isaac, el patriarca, había bendecido con bienes materiales y a sus hijos, otros les dio únicamente dones. La muerte del patriarca Abraham dice que vivió 175. Como habíamos visto con la matriarca, como habíamos visto en la matriarca, 127 años. Aquí vemos al patriarca 175 años. 175 años, donde dice que cuando él tenía 70 tenía siempre, ¿verdad?, la pureza de un niño de 5 y a pesar de tener 100 años, se miraba como una persona de menos edad, ¿verdad? Como una de 70. Y bueno, si recordamos que la matriarca, cuando tenía 20, ¿verdad? Parecía una joven de 100. Perdón, más bien, cuando tenía 100 parecía una joven de 20, al revés, ¿verdad? Cuando tenía 100 parecía una joven de 20. Pues aquí el patriarca, ¿verdad? También se miraba, digamos, tenía esa juventud también, ¿verdad? En su semblante. En el verso 12, aquí los linajes de Ismael, hijo de Abraham, y de Agar, la egipcia, sierva de Sara. Y vemos donde se nombran, ¿verdad?, a los descendientes de Ismael. Dice, y estos fueron los hijos de Ismael y sus nombres según sus aldeas y campamentos, 12 jefes según sus naciones. En el verso 20 dice, en cuanto a Ismael te he oído, he aquí lo bendeciré. Y eso es un pasaje de referencia. Dice, en cuanto a Ismael te he oído, he aquí lo bendeciré, lo haré fecundo, lo multiplicaré en gran manera y engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Como vemos aquí, en Génesis 17:20, el cumplimiento de esa palabra que el Todopoderoso había establecido. Y aquí vemos este cuadro donde vemos a Abraham y tenemos Sara o Sarai y tenemos a Agar, tenemos a Isaac, tenemos a Ismael y tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, lo que derivó de Isaac, de Sara, de Abraham, a través de Isaac, llegó Jacob y ahí, ¿verdad? El pueblo de Israel o el pueblo, como conocemos hoy, al pueblo judío. Y en el caso de Abraham con Agar, nació Ismael y de Ismael el Islam. Muy bien. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Damos gracias al santo y bendito, ¿verdad? Por esta bendición de haber hecho este estudio y las conclusiones a las que podemos llegar, ¿verdad? Este, bueno, muy importante, como vemos, ¿verdad? Siempre la perseverancia para lograr, digamos, los objetivos en el caso, digamos, del patriarca, en el caso de la matriarca, esta dejó un legado, una persona que sembró en el corazón de muchas personas el que pudieran continuar con su legado. Siempre es importante que todos nosotros podamos pues sembrar una semilla en otras personas
para que éstas puedan, ¿verdad? Pues unirse a esta misión que todos tenemos, esta misión que todos tenemos de hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Vemos la fidelidad no solamente de Eliezer, la fidelidad del Todopoderoso a sus promesas, pero también vemos, ¿verdad? En el caso de Eliezer, cómo fue fiel a su amo, en este caso el patriarca Abraham, pero también, ¿verdad? Cómo éste busca del Todopoderoso para que él le dé éxito. Y eso es también algo que aprendemos, donde en todos nuestros planes siempre pongamos al Eterno en ellos. O sea, siempre pidamos al Todopoderoso, siempre pidamos al Eterno, ¿verdad? Que éste nos ayude en nuestro camino. Y siempre que podamos practicar también el ser personas leales, así como vimos con Eliezer, ¿verdad? La lealtad que tenía por el patriarca y también en su servicio al Todopoderoso. Y también hablábamos de cómo tanto la matriarca como el patriarca se imprimieron, por decirlo así, a todas las personas que vivían con ellos. Que vemos a Eliezer, ¿verdad? Una persona con una devoción, con una emuná bien elevada, eh, siempre pidiendo el favor del Eterno. Baruch Hashem. Así que, Abba, gracias. Toda Rabá, Padre, gracias por esta oportunidad que nos diste de poder hacer este estudio el día de hoy. Gracias, Padre Celestial, por todas las enseñanzas, por todo lo que hemos recibido. Desearles a todos ustedes una feliz semana. Dice, todo don perfecto desciende de los cielos del Padre de las luces, Adonai, el Eterno. Agradecerles a todos ustedes su presencia en este nuevo estudio, el cual realizamos el día de hoy. Damos gracias al Santo y Bendito por esta bendición que nos permitió de poder estudiar las sagradas letras, las sagradas escrituras. Y con su favor y con su ayuda, esperamos próximamente volvernos a encontrar en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Feliz semana para todos.